Buenas noches, no te gusto saludarle ya en el viernes. Estamos cerrando una semana, un día que ha sido un tanto intenso en materia informativa y se lo vamos a contar todo en esta hora y 30 minutos que tenemos aquí en Hechos Emisión Estelar. Así es, muy buenas noches, qué gusto que nos acompañe, que finalice su semana con nosotros. En la próxima hora y media, las noticias más importantes de este día. Vamos a comenzar con nuestros titulares. Se logró establecer la participación y la existencia del delito. A 10 años de prisión fue condenada la ex primera dama de la República, Ana Ligia Mixco de Saca, y su hermano por lavado de dinero y activos. Tenemos todos los pormenores. El exalcalde de San Salvador, Ernesto Mason, fue capturado acusado de apropiación indebida de retenciones. Minutos antes le había sido decretado arresto domiciliar tras la audiencia de revisión de medidas por fraude electoral y agrupaciones ilícitas. No podemos recibir apoyo técnico de una entidad que va a estar asesorada por una persona que negoció con la vida de los salvadoreños. El fiscal general anuncia que El Salvador pone fin al convenio de cooperación con la Comisión Internacional contra la Impunidad. Una nueva acusación fue presentada en contra del expresidente Mauricio Funes y el exministro de la Defensa David Munguía Payés en el caso relacionado a la tregua entre pandillas. En Guatemala crece la expectativa por la visita de la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, que estaría enfocada en la firma de 3 acuerdos en materia de seguridad fronteriza, desarrollo económico y corrupción. Iniciamos con la información. El Tribunal Cuarto de Sentencia declaró culpable a la ex primera dama de la República, Ana Ligia Mixco de Saca, a su hermano y un ex auditor. Todos son acusados de lavado de dinero y activos. La periodista Marcela Rivera dio seguimiento a la lectura del fallo. A 10 años de prisión fue condenada la ex primera dama Ana Ligia de Saca y su hermano Oscar Mixco, mientras que el ex auditor externo Milton Avilés fue condenado a 7 años. El Tribunal Cuarto de Sentencia también absolvió a 5 personas acusadas de lavado de dinero. Y es que, de acuerdo con algunos informes, ellos realizaron estas transacciones durante la gestión del expresidente Elías Antonio Saca en 2004-2009. Buenas. El Ministerio Público sostuvo que son más de 26 millones de dólares blanqueados entre los acusados. De esto, a la ex primera dama se le atribuyen 17.6 millones de dólares. Se logró establecer la participación y la existencia del delito, es decir, el despojo de ese dinero del Estado y el uso de una maquinaria para lavar ese dinero y incluirlo. Estaban debidamente claros y con las pruebas debidamente establecido la existencia del delito y la participación de los ciudadanos en este delito que se le atribuye. La defensa de Ana Ligia de Saca aseguró que apelarán la decisión de detención provisional. Ella, junto a otros 2 implicados, fueron trasladados a Bartolinas. Lo único que se puede atacar de inmediato es la medida cautelar de detención provisional que de manera extraordinaria uno de los jueces, que fue el único que compareció, dictó. Y se nos impidió que alegáramos eso en el momento porque no estaban constituidos de manera colegiada y tienen que resolver de manera colegiada. ¿Me explico? De manera que lo inmediato es una apelación de la medida cautelar de detención porque la decisión no está firme. Para eso... Aquí ya no puede pasar. ¿Alguna palabra, por favor? Dentro de 6 días se conocerá la sentencia definitiva, en el cual también se impondrá la responsabilidad civil, es decir, el monto que deberá pagar Ana Ligia de Saca. Estas condenas se derivan de una red en la que su esposo, el exmandatario Elías Antonio Saca, lideraba, según la Fiscalía, quien también sostuvo que extraían dinero del Estado para enviarlo a empresas. En el caso denominado Destape a la corrupción, también se condenó al exmandatario por lavado de dinero y peculado. Por ahora cumple con una condena luego de confesar los delitos. Al expresidente también se le impuso pagar más de 260 millones de dólares en responsabilidad civil. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. Y este viernes el exalcalde de San Salvador, Ernesto Mason, enfrentó audiencia de revisión de medidas acusado de fraude electoral y agrupaciones ilícitas. El juez decretó arresto domiciliario, entre otras medidas. La periodista Rocío Cruz le ha dado seguimiento al tema y nos tiene la información. Rocío, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, compañeros. Qué gusto poder saludarles. Efectivamente, comentarles que custodiado por policías y también por seguridad judicial, el exalcalde de San Salvador, Ernesto Mason, salió del juzgado segundo de instrucción a cumplir con arresto domiciliar impuesto como nueva medida por los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral. Además, se le impuso el uso de brazalete electrónico y restricciones migratorias. Escuchemos más detalles de los que brindaba la fiscal de este caso. El Ministerio Público Fiscal ha expuesto el fundamento, se solicitó la detención provisional, fue la aplicadora de justicia la que decidió y tomó esta decisión. ¿Bajo qué argumento se dio la detención? Por considerar que las medidas impuestas ya mencionadas son suficientes para sujetarlo al proceso. También se estableció que de no haber disposición del brazalete, tal como lo estableció el juez, se impondrá una fianza al exfuncionario. Todo esto fue impuesto en una audiencia especial para estudiar las medidas cautelares que se le habían impuesto anteriormente, donde la parte querellante solicitaba la detención. El arresto domiciliario con custodia policial, aunado a ello, si en dado caso no existiese la factibilidad para el arresto, para el dispositivo electrónico, pues entonces se va a modificar con una fianza de $50.000. También mencionarles que el exfuncionario recientemente había sido nombrado como asesor de la OEA en El Salvador, cargo que podría desarrollar de acuerdo a lo establecido por el juez. Escuchemos. En la audiencia, la jueza ha resuelto que goza de arraigo laboral, pero ha impuesto las medidas precisamente en razón de ello, de sujetarlo al proceso, y en ese sentido ha resuelto. También comentarles que a las afueras del Centro Judicial Isidro Menéndez, trabajadores municipales cerraron el paso sobre el Boulevard Tutunichapa para exigir el arresto del exalcalde de San Salvador, Ernesto Mason. En estos momentos nosotros estábamos viendo las imágenes a la hora que salía del Centro Judicial Isidro Menéndez, donde se desarrolló esta audiencia hoy en horas de la tarde. Esa es parte de la información que tenía para compartir con ustedes. Con esto retorno la señal hasta el estudio principal. Bien, gracias Rocío por esta etapa del proceso en contra del el exalcalde de San Salvador, Ernesto Mason, pero como tú bien lo señalabas, hay más elementos que agregar a esta información relacionada con el exalcalde capitalino. Así es, y es que la Policía Nacional Civil informó en su cuenta de Twitter que en atención a una orden administrativa de captura girada por la Fiscalía General fue detenido por un nuevo delito al exalcalde Ernesto Mason, quien está siendo acusado de apropiación indebida de retenciones o percepciones tributarias en perjuicio de Hacienda Pública. El exedil fue trasladado a Bartolinas, donde permanecerá en detención. Y a continuación vamos a escuchar las declaraciones del presidente de la República, Nayib Bukele. Nos enlazamos hasta su página de Facebook. Ahí se está transmitiendo precisamente lo que él quiere comunicar esta noche de viernes. Escuchemos. De las apropiaciones indebidas y las retenciones de cuotas laborales, todo esto ya lleva un proceso. Si ustedes recuerdan, hay un video del año 2014, que muchos de ustedes ya lo conocen, y lo vamos a poner no porque ustedes no lo conozcan o no porque el pueblo salvadoreño no lo conozca, porque eso es de conocimiento público, sino que hay muchas personas en la comunidad internacional que están tratando de ser confundidos de lo que está sucediendo en El Salvador. Incluso no quisiera pensar que esta es una estrategia por parte del señor Luis Almagro, que él sabía que esto iba a suceder, porque la audiencia programada para el señor Ernesto Mason el día de hoy no se programó ahora, ni se programó ayer, fue programada desde hace mucho tiempo, en un caso que no fue iniciado por el actual fiscal, sino por el fiscal anterior, Raúl Melara. E incluso no solo fue iniciado por el fiscal anterior, sino que fue iniciado por instrucciones del juez de otro caso anterior.
Como ustedes recuerdan, hubo un caso grande en donde se capturó a un grupo de pandilleros, y uno de los testigos en su testimonio afirmó de que había tenido reuniones con Norman Quijano, Ernesto Mason y una serie de políticos salvadoreños, e incluso proveyó los videos de esas reuniones. El juez tuvo a bien publicar estos videos, y las imágenes que ustedes tienen aquí no son imágenes son imágenes de los medios de comunicación. El juez publicó los videos en los medios de comunicación, en las pantallas para los medios de comunicación, y ustedes lo captaron en el juzgado. Fue ahí donde el juez dijo: me extraña que la fiscalía traiga a los pandilleros, pero que no traiga a los políticos implicados, como aquí vemos al exalcalde de San Salvador, Ernesto Mason, entregando, como bien dice él, en paquetitos de 20, un aproximado de $70,000, ahí tiene la montaña de dinero enfrente de él, en donde él está entregándole a los pandilleros el dinero. Estamos hablando de casi $70,000. Esto es algo que todos los salvadoreños conocen. No lo estoy poniendo para que lo vean los salvadoreños, lo estoy poniendo para que lo vea la comunidad internacional, porque es extraño que el secretario general de la OEA, conociendo este video, conociendo este caso, que no es un caso nuevo ni iniciado con el fiscal actual, sino que iniciado por el fiscal anterior, por orden de un juez, de un caso todavía anterior, él conoce esto. Entonces me parecería que el juego está en ayer, un día antes de la audiencia en donde obviamente iba a ventilarse todo esto, él anuncia que va a contratar a este sujeto, que evidentemente es un criminal a todas luces, para que nosotros respondamos. Y obviamente nosotros tenemos, como ustedes saben, un convenio firmado con no con la OEA, sino con la Secretaría General de la OEA, es decir, con Luis Almagro, en su calidad de secretario general de la OEA. Y firmamos un documento con él en donde se hizo la OEA CICIES. La palabra CICIES son siglas que significan Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador. Eso es lo que significa CICIES. Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador. Fue firmada con la Secretaría General de la OEA, es manejada de la Secretaría General de la OEA. La Secretaría General de la OEA firmó el convenio, envió a los encargados del convenio y nombró un comisionado. Ellos manejan la OEA CICIES, la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador, y el mismo secretario general le otorga impunidad o intenta otorgarle impunidad a un criminal salvadoreño, que él sabía de esto, claro. Él asume que la gente en México, que la gente en Estados Unidos, que la gente en Canadá, que la gente en Europa, que la gente en Sudamérica o incluso en otros países de Centroamérica no saben quién es este señor. Y entonces los titulares de mañana iban a ser: El Salvador arresta a asesor de la OEA. El Salvador rompe el acuerdo con las CICIES. Cuando lo que ha sucedido es que deliberadamente el secretario general de la OEA contrata a un criminal, lo anuncia en sus redes sociales el día de ayer, esperando que nosotros teníamos que tomar esa decisión. No hay otra decisión posible. ¿Cómo podemos continuar con una comisión contra la impunidad con alguien que lo que hace es brindar impunidad a un criminal? Porque eso es lo que estaba tratando de brindarle, impunidad. Por supuesto, nosotros aplicamos la ley como debía de ser aplicada, pero ¿cuál es ahora? Ellos sabían que lo íbamos a hacer, ellos saben que no somos tontos, sabían que íbamos a aplicar la ley y también sabían que íbamos a romper el acuerdo, porque no tiene sentido tener un acuerdo contra la impunidad con los que están promoviendo la impunidad en El Salvador. Y ahí está. Publica Luis Almagro el día de ayer: Ernesto Mason, @Mason, ha acordado sumarse como asesor a la Secretaría General de la OEA. La Secretaría General de la OEA, los firmantes de las CICIES. Entonces, pues, ¿qué nos queda de opción? Y eso lo sabe Luis Almagro, no es ningún tonto. Romper el convenio. No podemos seguir dejando que los encargados de velar con la lucha contra la impunidad en El Salvador sean los que le dan la impunidad a los criminales. Y lo hace justo un día antes de la audiencia judicial, en donde un juez
ordenó arresto domiciliar. Es decir, que aunque no se hubiera arrestado por el delito de las retenciones y apropiaciones de cuotas laborales y por el delito de la defraudación al fisco en la medida de la apropiación indebida de retenciones y percepciones, ya tenía arresto domiciliar. Entonces la noticia internacional, las dos noticias internacionales siempre iban a ser: arrestan asesor de la OEA en El Salvador y rompen acuerdo de la Comisión contra la Impunidad, rompen acuerdo de la Comisión contra la Impunidad en El Salvador. ¿Qué es lo que está sucediendo entonces? Es obvio que esto es un plan muy bien hecho. Aquí no es una tontera de que al secretario general de la OEA se le ocurrió contratar un día antes de su audiencia a un criminal salvadoreño esperando que el día siguiente pasara lo siguiente, o que de repente, ilusamente, ellos no se imaginaron de que si le otorgaban impunidad a un criminal conocido por todos los salvadoreños, nosotros no íbamos a romper el convenio de la Comisión contra la Impunidad. Obviamente sí. Ellos están jugando a que la atención internacional sobre El Salvador es poca, en el sentido de que no conocen a Ernesto Mason, no saben lo que hizo, no habían visto este video, y pues nosotros íbamos a actuar predictivamente en romper el convenio y aplicar la ley contra un delincuente. Y las noticias el día de mañana iban a ser: El Salvador arresta al asesor de la OEA y El Salvador rompe el acuerdo para la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador. Así que obviamente lo vamos a hacer porque no tenemos otra opción, pero para la prensa internacional honesta que todavía quede, ahí está el video del asesor de la OEA entregándole paquetitos, como dice él, de $20, de billetes de $20 a los pandilleros de El Salvador. Ahí está la montaña de dinero enfrente de él para cambiar el resultado electoral de las elecciones presidenciales del 2014. En donde también tenemos al prófugo de la justicia, quien era el candidato presidencial en el 2014 por el Partido Arena, partido del exalcalde Norman Quijano, quien también la orden de captura dada para Norman Quijano fue dada por el ex fiscal general electo por Arena y por el FMLN, para que no digan que esto es producto de la nueva correlación de fuerzas en El Salvador. Ambos casos vienen de administraciones anteriores de la Fiscalía. Ahora, que el fiscal haya esperado hasta el día que se fuera un día después de que se fuera de viaje para dar la orden de captura, pues eso ya es otra cosa, pero la orden de captura se dio. E incluso, si ustedes recuerdan, el fiscal Melara también llevó un antejuicio ante la Asamblea Legislativa contra Norman Quijano, que era diputado y gozaba de fuero, para que la Asamblea Legislativa le retirara el fuero, y fue el Partido Arena y fue la Asamblea Legislativa anterior, no la actual, la que protegieron a Norman Quijano con el fuero y no permitieron que fuera procesado en los tribunales. Y luego, el día viernes, antes del 1 de mayo, el 30 de abril, Norman Quijano huye del país hacia Honduras, dijo que iba a ponerse la vacuna de COVID allá, lo cual es absurdo porque nosotros estamos dando vacunas a Honduras porque no tienen, pero él dijo que iba a ponerse la vacuna, eso fue el 1 de mayo, y ya terminó mayo y nunca regresó de ponerse la vacuna. Él fue el candidato presidencial, ahora prófugo de la justicia, a quien Ernesto Mason en el video estaba tratando de cambiar los resultados electorales para la segunda ronda a favor de él. Entonces, pues este día tuvimos que, ya recibí yo la información de parte de Fiscalía, ya la revisé y hemos decidido que como presidencia también vamos a romper nuestro convenio con la OEA CICIES, porque no, es un despropósito completo que estemos tratando de combatir la impunidad con precisamente las personas que están promoviendo la impunidad en El Salvador. Lo otro es que hemos capturado al señor que está ahí, va a guardar prisión en Bartolinas mientras el señor juez decida cómo va a hacer su tratamiento. Y aparte de eso se hizo la incautación de $1.2 millones en cocaína este día,
Y aparte de eso, queremos anunciar de que tuvimos la buena noticia de que se condenó a la ex primera dama Ana Ligia de Saca por 10 años y que se va a solicitar el resarcimiento al Estado por 17 millones de dólares. Esa era la información que quería darle. Estamos abiertos a las preguntas de la prensa. En este momento habilitamos el espacio de los medios de comunicación y prensa para dirigir sus preguntas. Muy bien, ahí tenemos las declaraciones del presidente de la República esta noche. Esto está ocurriendo en Casa Presidencial, el pronunciamiento del mandatario ante lo que ha ocurrido y que nosotros detallábamos aquí en Noticiero Hechos en el inicio de esta emisión. La condena a 10 años de cárcel para Ana Ligia Mixco Sol de Saca, ex primera dama de la República, y también la captura del exalcalde de San Salvador, Ernesto Mason. Dos casos totalmente diferentes, pero que han coincidido hoy en los tribunales y que han terminado, pues en este caso, con una condena de 10 años a la ex primera dama y la detención y posterior traslado a las Bartolinas de la Policía Nacional Civil del ahora exalcalde de San Salvador por los señalamientos que decía, pues en este caso el presidente Nayib Bukele. Además, él hablaba de otro tema que es noticia hoy y es el rompimiento de El Salvador con el tema CICIES, y ya él explicaba las razones y que incluso decía que como presidencia están rompiendo con ese convenio. Esto es parte de lo que está aconteciendo y ya escuchábamos ahí pues el posicionamiento desde el Ejecutivo en torno a estas situaciones que han venido pues ocurriendo en el transcurso de este día, que como les decíamos al inicio del programa, pues ha sido un tanto intenso a nivel informativo. Bueno, y ahora contarles que la Fiscalía General de la República también presentó ante el Juzgado Especializado de Instrucción el dictamen de acusación contra el expresidente Mauricio Funes y el exministro de la Defensa David Munguía Payés, acusados de agrupaciones ilícitas, incumplimiento de deberes y actos arbitrarios en el caso Tregua entre Pandillas. Sí, esta tarde se ha presentado el dictamen de acusación en contra de los imputados Carlos Mauricio Funes Cartagena por los delitos de agrupaciones ilícitas y el delito de incumplimiento de deberes, así como también contra el imputado David Victoriano Munguía Payés. A él se le imputan 3 delitos: agrupaciones ilícitas, incumplimiento de deberes y actos arbitrarios. Los hechos están enmarcados en la tregua entre pandillas que se desarrolló entre los años 2012 a 2013-2014. El general David Victoriano Munguía Payés emitió órdenes a instituciones públicas a cargo de él, como la Dirección General de Centros Penales, Policía Nacional Civil, que se le brindaran flexibilizaciones en las normativas penitenciarias, así como también el hecho de apoyo logístico y económico por parte de la Policía Nacional Civil, en el contexto de proporcionarles 2 oficiales de la Policía Nacional Civil que ejercían labores de mediadores de tregua junto con Raúl Mijango. El juez sexto de instrucción decretó orden de captura para el hermano del expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes. Conozcamos cuáles son los delitos de los que se le acusa. René Reyes ahora enfrentará una orden de captura en su contra por no sustentar su ausencia ante el citatorio del juzgado sexto de instrucción. Reyes Morales es acusado de lavar más de $1 millón y se le atribuye compras de inmuebles, utilización de sociedades como fachada, compra de vehículos que según la Fiscalía no tenía la capacidad financiera para su compra. Los hechos ocurrieron entre 2011 y 2014, cuando su hermano Sigfrido Reyes fue presidente de la Asamblea Legislativa. La defensa manifestó que no había apariencia de buen derecho. Yo considero que a estas alturas del proceso es una condición un poco arriesgada venir a pronunciarse en ese sentido. Y creo que por débil que sea la apariencia de buen derecho, sí debe de tener alguna medida, por lo menos no salir del país y no cambiar de domicilio. La Fiscalía hará los trámites administrativos para que esta orden sea a nivel internacional y se pueda decretar un giro de orden de captura por medio de la Interpol. Con esta resolución fortalece lo que Fiscalía ha presentado y refuerza las valoraciones que tanto el Juzgado de Instrucción como el de Paz y Cámara ha realizado respecto a los hechos que se le está acusando.
Otra de las excusas fue que aún no está vacunado contra el COVID-19, a lo que el juez consideró que tuvo tiempo suficiente para adquirir las dosis. Y un último punto fue por problemas de salud. Que dice que tiene problemas de salud muy graves en su sistema urinario. En ese sentido me presentan una constancia no muy reciente y yo necesito actualizarla y además tener la opinión de medicina legal. Con esas dos condiciones me dicen de que el hombre está mal, yo puedo levantar la orden de captura. Quien sí llegó al juzgado fue el ex socio de Reyes, Byron Larrazábal, acusado de estafa agravada por la adquisición de terrenos del ITFA a un menor precio y quien también evitó a la prensa. ¿Cómo ve usted las medidas que se le han decretado este día? ¿Satisfecho con las medidas que decretó el juez? Una, no puede salir del país sin permiso de este tribunal. Dos, no me debe señalar una dirección y no cambiar de dirección. Tres, me debe de entregar su pasaporte, que ya lo entregó. Y cuatro, debe presentarse a firmar todos los martes y viernes o al día siguiente. En abril de este año, el juzgado sexto de instrucción anuló la orden de captura en contra de los dos implicados debido a que se había decretado detención sin ser notificados previamente. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. Se considera inocente acerca de los señores. Ya lo adelantábamos, la Fiscalía General puso fin al convenio firmado con la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador. El titular, Rodolfo Delgado, explicó que la decisión se tomó tras el nombramiento de Ernesto Mason como asesor de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos. La periodista Ileana Leiva con el reporte. He decidido que de conformidad con el artículo 17 de ese mandato, voy a dar por terminado el convenio de cooperación con la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador. El fiscal general de la República dio por terminado el convenio de cooperación técnica firmado con la Comisión contra la Impunidad en El Salvador, la CICIES, institución que investiga supuestos actos de corrupción. El anuncio es realizado un día después que se conociera que el exalcalde de San Salvador, Ernesto Mason, sería asesor de la Secretaría General de la OEA, por lo que Rodolfo Delgado explicó los motivos de la suspensión. Como Fiscalía, no podemos recibir apoyo técnico de una entidad que va a estar asesorada por una persona que negoció con la vida de los salvadoreños a cambio de beneficios electorales. Un delincuente confeso que ante las diferentes cámaras aceptó que entregó dinero a pandilleros. La decisión será notificada al gobierno y la eliminación del convenio se efectuará en un plazo de 30 días. Voy a solicitar a la Cancillería que se anule ese convenio, porque aquí estamos abiertos a trabajar con la comunidad internacional y recibir apoyo para el combate a la impunidad. Pero no es posible recibir este tipo de apoyo por parte de una organización que ahora tiene la asesoría de un delincuente. La solicitud la haré llegar al gobierno. Expondré los argumentos pertinentes. Además, el fiscal solicitó que se revoquen las medidas cautelares contra Ernesto Mason. El juzgado otorgó una serie de beneficios a Mason en lugar de decretarle una detención provisional como correspondía. El procesado en aquella oportunidad alegó que por el cargo público que ejercía en ese momento necesitaba tener movilidad para desempeñarlo. El titular del Ministerio Público dijo que el lunes presentarán otros procesos judiciales contra el exedil por irregularidades en perjuicio de los empleados de la Alcaldía de San Salvador. Con imágenes de Ever Ábalos, Ileana Leiva, Noticiero Hechos. Tenemos más que contarles esta noche en Hechos Emisión Estelar. Vamos a ir a una pausa, regresamos enseguida.
Esta noche en nuestro informe especial abordamos un tema controversial, el ateísmo. La persona que se denomina atea niega la existencia de cualquier Dios y rechaza la religión. Cuestionan la existencia, evidencia para probar la existencia de un ser supremo. Tenemos el informe con el periodista Ernesto Cornejo. José María Garay, ingeniero civil de profesión, creció en una familia católica apegada a la religión y a las tradiciones que ésta las caracteriza. Nunca he tenido ningún problema con alguien porque ellos sean creyentes o yo sea ateo. Garay es una de las decenas de personas que en El Salvador se han unido en los últimos años a las estadísticas de no creyente, población que se define actualmente su identidad religiosa como atea, agnóstica o en ninguna en particular. ¿Pero qué lo llevó a tomar esta decisión? A partir de las cosas que se escuchaban en el adoctrinamiento católico, habían ciertas cosas que chocaban, ¿no? Entonces, ahora a partir de que nosotros tenemos acceso al internet, nos podemos dar cuenta que hay muchas cosas que no son como te las dicen, o por lo menos como te las dicen de pequeño. Entonces, a partir de eso comenzó un proceso de pensamiento, de crítica, de hacerse preguntas, y fue un proceso, no fue de un día para otro, fue un proceso de años, más o menos, hasta que por como el 2013, 2014, yo puedo decir, ya yo me consideraba ateo como tal, y poder hablar con la palabra sin ningún problema. Un día, tras una conversación de mente abierta y un previo análisis de los escenarios que podría causar ser ateo, José María, por fin, decidió contarle a su familia la decisión tomada. Entonces, yo a mi familia nunca le dije, a mí dejen de hablarme de eso, yo no quiero saber de eso. No, simplemente fue una decisión personal y tampoco, pues, yo tuve la fortuna de crecer en una familia que no te decía esto tiene que ser así, esto tiene que ser acá, sino que te dejaban, pues, te dejan pensar, ¿no? Y te dejan tomar tus propias decisiones. Entonces, nunca fue una obligación no, es que tenés que ir, es que esto es así, es que la vida es de esta cuadrada y no nos podemos salir de ahí, sino que fue una decisión personal y siempre me la respetaron. O sea, yo nunca he sentido de parte de mi familia que alguien me discrimine por ser ateo, por ejemplo. Para quienes dirigen y cuidan una congregación de creyentes en el país, a estas personas se les respeta la decisión y hacen un análisis del por qué se inclinaron a dejar de creer. Siempre va a encontrar que muchos de ellos, aunque odian la religión y la manera en que se desarrollan las creencias de fe religiosas, sí tienen una creencia en Dios. No soy nadie para juzgarla, equivocada, correcta, incorrecta, pero existe. Sí existe el ateo puro, que es otra cosa. Llámese a aquella persona que no tiene ninguna interpretación de vida más allá de la que él vive. No hay creador, no hay creación, etcétera. ¿Pero qué significa la Biblia para los ateos y para la que la profesan hoy en día? Pues la Biblia sí la he leído, o sea, no entiendo que hay mucha gente que piensa, no, que un ateo no se puede acercar a una Biblia o algo así, pero para nada, o sea, yo soy de las personas que piensa que cualquier libro tiene algo siempre bueno que ofrecer. Son 66 libros escritos en diferentes tiempos, por diferentes personas, con diferentes culturas, diferentes antecedentes, diferentes perspectivas de sociales, religiosas, políticas, humanas, y a la hora de unir esos 66 libros creamos algo tan maravilloso que se llama la Biblia. En lo personal, a mí la Biblia me inspira. En El Salvador y en el mundo, denominarse ateo es por hoy un tema que sigue siendo tabú dentro de las sociedades conservadoras como la salvadoreña. Pero para no discriminar a estas personas es necesario un cambio cultural, que se deje de un lado los estereotipos religiosos que la sociedad impone. Este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo. Bien, y por su parte la población también tiene pues sus propias valoraciones sobre este tema. Escuchemos a continuación lo que le dijeron a uno de nuestros equipos cuando se les preguntó en la calle. Respeto a los criterios de cada quien, ¿verdad? Como ahí igual, o sea, yo creo en Dios y ahí cada quien, la opinión de cada quien, ¿verdad? Lo único que hay que hacer es respetar ante todo. Para mí son igual que nosotros, lo único que ellos tienen otro modo de pensar, ¿verdad? Ellos tienen otra creencia, o sea,
tienen otro modo de pensar. Y yo, como tengo otro modo de pensar, tengo que respetar para que ellos me respeten a mí. Este es un país libre de pensar lo que uno quiera, ¿verdad? Y la disposición de las personas está en el sentido de hacerlo o no, si estamos hablando de la creencia de un Dios verdadero, todopoderoso, que creó todo, ¿verdad? Y si no, tenemos que ir a todos los énfasis de los grandes científicos y etcétera, amén. Y en al menos 13 países del mundo en sus leyes se contempla la pena de muerte para las personas ateas, entre los que están Arabia Saudita, Afganistán, Qatar, Sudán, Irán y Malasia, entre otros. Muy bien, ahí teníamos un tema que hemos estado preparando para ustedes en esta noche y se los presentábamos porque definitivamente es un tema que siempre genera controversia y consideramos que es importante ponerlo sobre la mesa porque sabemos que El Salvador es un país con libertad de culto, pero también tenemos que fomentar la tolerancia incluso entre creencias, porque a veces se cuestiona por qué una persona sigue, digamos, una línea de la religión, otros siguen otra, y al final, pues, lo importante es que se pueda convivir, incluso con personas ateas, como el caso que conocíamos en el informe que preparó Ernesto Cornejo. Así es, tolerancia y respeto. Respeto a lo que cada quien decida creer o pensar. Así nosotros vamos a la pausa. Los diputados aprobaron reformas de ley para eliminar la representación de la Asociación Nacional de la Empresa Privada de varias autónomas. La ANEP ha reaccionado al respecto. La Asociación Nacional de la Empresa Privada ANEP sentó postura tras las aprobaciones en la Asamblea Legislativa de reformas a diversas leyes que ahora no le permitirán conformar consejos directivos en instituciones públicas, autónomas y semiautónomas. Supuestamente democratizar el proceso de elección de los representantes del sector privado, pero que en realidad abre la puerta para que haya corrupción, nepotismo y sobre todo el riesgo de conflicto de interés, pues en estas reformas lo que se habilita es que incluso empresas individuales puedan presentar candidatos a miembros de juntas directivas de estas autónomas. Para la directora ejecutiva de esta entidad, el rol de la ANEP es de un ente vigilante de las decisiones que toman estas instituciones y que ahora la representación de la empresa privada podrían realizarla empresarios de forma individual y no como gremio. Se abre la puerta a dos riesgos. Por un lado, personas con intereses particulares en las decisiones que se toman ahí. Y segundo, pues lo natural que es que se pretenda poner en personas o empresarios o representantes que sean afines al partido de gobierno y que por ende no hagan la labor de contraloría y de prevención de la corrupción, ¿verdad? Y que sean tapadera de este tipo de actos en lugar de sacarlos a la luz. La representante de la ANEP cerró su intervención lamentando que Fiscalía General de la República rompiera relaciones con las ICIES tras el nombramiento de Ernesto Mason como nuevo asesor de la Organización de Estados Americanos, OEA. Esperamos que al menos se resguarde y se le dé trámite a los casos que hasta el momento se habían investigado en las ICIES, que creo que sería lo mínimo. Para Leonor Selva, la decisión fue abrupta, sin analizar las repercusiones que traerá en el combate a la corrupción en el país. Néstor Hernández, Noticiero Hechos. En otros temas, en el municipio de Ilopango, este día iniciaron labores de reparación de calles. El periodista Dani Guarita nos tiene la información, él estuvo ahí. Estas son las labores de bacheo y recarpeteo que realiza la Alcaldía Municipal de Ilopango. Esto debido a las reiteradas solicitudes realizadas por los habitantes de la residencial Altavista para el mejoramiento de las vías que empalman con la carretera panamericana. Fíjese que gracias a Dios, todos los habitantes acá de Ilopango están comentando que ha sido de tremenda bendición porque realmente se aproximan las lluvias, ¿verdad? Que son más fuertes. Y toda la calle por años y por años ha estado completamente destruida. Ahora con el nuevo pavimentación que le están dando, pues está bastante bien.
y va a circular más vehículos. ¿Cuántos años han ustedes? Quiero ver, de lo que yo tengo de vivir aquí, solo bacheo habían hecho. Que han hecho esto nuevo es primera vez. Tenemos 20 años de vivir en esta colonia. De ahí solo venían a rellenar hoyos nada más. Además, el alcalde de ese municipio dio detalles acerca de las labores realizadas en Altavista y mencionó sobre futuros proyectos que pretenden iniciar para beneficiar a los habitantes de la zona. Aproximadamente unas 5.000 familias que son los beneficiados directamente y es una gran cantidad de vehículos que transitan en esta arteria, principalmente porque estas son las conexiones que tienen todos los vehículos, hasta los de carga, con la Panamericana. Estamos hablando que vamos a intervenir con este recarpeteo un poco más de 4.500 metros cuadrados alrededor de acá de las calles principales de la residencial Altavista. Pero esta no será la única zona que se pavimentará dentro del municipio. En los próximos días, habitantes de Bosques de La Paz se verían beneficiados con obras como estas. Este es un informe de Dani Guarita para Noticiero Hechos. Bien, a esta hora les recomendamos que no arriesgue su inversión con imitaciones. El precio más bajo no es el mejor precio. Recuerde, lo barato sale caro. Solo en Galvaniza encuentra usted máxima calidad al mejor precio con sus marcas exclusivas que le dan mayor valor por su dinero, mayor protección para su familia, mayor ahorro por su larga duración y ahorro en cortes, traslapes y desperdicios de material con la fabricación a su medida solo en Galvaniza, número 1 en hierro y techos. Y hoy fue la inauguración de una nueva ruta de vuelo entre Tegucigalpa, Honduras y El Salvador. Consolidando sus operaciones a nivel centroamericano, la aerolínea guatemalteca TAC Airlines llevó a cabo la apertura de una nueva ruta directa entre Tegucigalpa, Honduras y El Salvador. La compañía operará 3 veces por semana. Con esta nueva opción de viaje se busca seguir impulsando la reactivación económica entre ambos países, que se vieron afectados por la pandemia del COVID-19. Estamos seguros que la apertura de esta nueva ruta es un signo de la recuperación de la industria aérea, pero también confirma la eficacia en la ejecución del plan de despegue económico y la confianza de inversionistas extranjeros en nuestro país. En esta parte, después de la pandemia, con la apertura de esta ruta cuando aperturamos Guatemala, Salvador, estábamos ya al 100% de las operaciones que teníamos previo a la pandemia. Con la apertura de esta ruta estamos por ahí del 118%, tenemos ese incremental y te quiero decir que estamos muy bien por esa parte. El tema es, mucho del turismo se va a recuperar y los pasajeros en medida también en que los niveles de vacunación empiezan a incrementar y los pasajeros se sientan más protegidos para hacerlo. No se descarta que antes de finalizar el año se puedan ampliar más rutas de vuelo a los países de la región y sobre todo a un bajo costo. Este es un informe para Noticiero Hechos de Ernesto Cornejo. El Bitcoin es una de las monedas digitales más utilizadas por los usuarios, subiendo más del 800% en un punto respecto al año anterior. Y aunque se considera que su sistema puede llevar a acciones con algunos riesgos, las criptodivisas podrían tener usos más interesantes y funcionales, especialmente en la liquidación de los pagos transfronterizos, lo cual puede provocar una competencia ante el dólar. Los beneficios de las monedas digitales que surgen en los bancos es que suelen tener una tecnología más accesible y que ayuda a disminuir el costo en las transacciones, aparte de ser relevantes para la economía en los mercados emergentes que son mal gestionados por los responsables financieros. Las monedas digitales de los bancos centrales son los que tienen más dominio en sacar al dólar a nivel global, además de las investigaciones que ya se realizan por parte de organizaciones como la Unión Europea para la creación de un nuevo euro digital. Por ello, autoridades de la institución bancaria a nivel mundial buscan soluciones oportunas para contrarrestar los problemas en el sistema de criptodivisas. Tres acuerdos firmará la vicepresidenta Kamala Harris con los gobiernos de Guatemala y México durante su visita. Además, la administración Biden ya analiza sanciones contra el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua. Se puede esperar que hayan
firmas de acuerdos concretos en este viaje? Se firmarán acuerdos. Y según el director de Asuntos Hemisféricos en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Juan González, serán al menos 3. Que abarcarán áreas de enfoque en fortalecer la cooperación en las fronteras, número 1, o sea, el enforzamiento de las fronteras. Número 2, una iniciativa en contra de la corrupción, va a ser algo que va a ser bastante clave, pero también iniciativas y acuerdos por parte de nuestros departamentos y agencias económicas para promover oportunidad económica. Otros funcionarios de la Casa Blanca aseguraron también a La Voz de América que la agenda anticorrupción se extenderá a otros países de la región, en el marco de una estrategia más amplia de la administración Biden, que pone este tema en el centro de la estrategia de seguridad nacional. Se espera que la vicepresidenta anuncie los próximos pasos a su regreso a Washington. Nicaragua también es parte de las prioridades del presidente Biden, y la Casa Blanca está considerando imponer sanciones contra el gobierno de Daniel Ortega por las acciones contra la precandidata opositora Cristiana Chamorro. No solo de una forma unilateral, pero como ha dicho esta administración, para que tener mayor efecto tenemos que trabajar de forma multilateral. Entonces estamos teniendo conversaciones con los gobiernos de Europa, pero también de Latinoamérica. Legisladores republicanos y demócratas pidieron a la Casa Blanca imponer sanciones a través de la ley conocida como NICA Act. Y definitivamente lo vamos a usar, porque mira, lo que está pasando ahora es ni están fingiendo la democracia en este momento en Nicaragua. Por su parte, el gobierno de Ortega acusó a Washington de intervencionismo. Y ellos nos dirán a nosotros que es injerencia, que es una violación de la soberanía y que ellos están buscando su propio modelo de democracia, pero eso es algo que saldría de una novela de George Orwell y no refleja la realidad de lo que está pasando. Se están cerrando el espacio político para que los nicaragüenses determinen su futuro. No nos importa que el resultado sea de izquierda o derecha, pero que los nicaragüenses decidan. Jorge Agobián, Voz de América, Washington. México va a celebrar este domingo las elecciones de medio término, unos comicios que algunos han catalogado como cruciales porque supondrían un referéndum al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En medio de problemas de seguridad y de una pandemia que aún no está controlada, más de 20.000 cargos públicos están en juego. Este domingo los mexicanos están llamados a las urnas. Son las elecciones más grandes por el número de cargos públicos en disputa y, según expertos, esta será una de las jornadas electorales más trascendentales de la historia del país, especialmente porque representan un plebiscito al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Que los mexicanos digan si les parece conveniente el rumbo que lleva el actual gobierno o si preferirían que fuera algo distinto. Una política que se ha basado en una mayor concentración de poder en la figura del presidente mexicano, que ha suscitado cierto malestar en algunos sectores de la población. Las elecciones se celebrarán en las 32 entidades federativas, en juego 15 puestos de gobernación, 30 congresos locales, 1.900 ayuntamientos y la más importante, los 500 diputados federales. Tenemos un sistema de elección complicado porque hay 300 diputados de mayoría, como en Estados Unidos, gana el que tiene más votos, pero luego hay 200 de representación proporcional. El presidente mexicano no ha sido el único protagonista de este proceso electoral, también la violencia política. Al menos 88 políticos o candidatos han sido asesinados en México desde septiembre, según Etelec Consultores. El presidente ha admitido los serios problemas de seguridad. Y tenemos que proteger a los candidatos. Está previsto que ya en la noche del domingo se puedan conocer los resultados de las elecciones. Será en ese momento cuando se tendrá un panorama más certero y se podrá comprobar si el gobierno de López Obrador ha perdido apoyo o no. Anthony Belchi, Voz de América, Ciudad de México. Y en una de las elecciones más polarizadas en Perú, el profesor Pedro Castillo y la ex senadora Keiko Fujimori se disputan la presidencia este domingo. El ganador enfrentará el reto de revitalizar a uno de los países más golpeados por el COVID-19. Los peruanos definirán su futuro político en medio de un contexto inédito agravado por alrededor de 185.000 muertes a causa del COVID-19 y con dos opciones antagónicas.
La gerenta general de la encuestadora Datum, consultada por La Voz de América, explicó que la campaña cerró con un empate estadístico, por lo que no se atreve a hacer un pronóstico del resultado final. Por un lado, la gente quiere un cambio, hay un desgaste de la clase política. Por otro lado, también hay cierto pragmatismo en el sentido de que la pandemia ha afectado a los peruanos, ha crecido en 10% el número de pobres. El analista y articulista José Carlos Requena es escéptico frente a ambas candidaturas. Explicó que Pedro Castillo y Keiko Fujimori tendrán retos urgentes, como reducir los índices de pobreza que aumentaron en el último año y en general redefinir el papel del Estado. A eso le sumó canalizar los pedidos de una asamblea constituyente. Claramente la Constitución requiere algunas actualizaciones. Entre el 2016 y el 2021 hemos tenido periodos de ingobernabilidad recurrentes. El temor que genera en algunos el recuerdo de la era Fujimori o dar acogida a las denominadas políticas del siglo XXI es el dilema central que enfrentan los electores. Y en el caso de una victoria de Keiko Fujimori, puede haber una activación de una protesta social. Más que el socialismo del siglo XXI, de lo que se ha hablado en esta campaña es del comunismo. Cualquiera que sea el resultado, no se descarta el resurgimiento de otra turbulencia política en el país. Desde la presidencia de Ollanta Humala en 2016, ningún mandatario ha podido completar su periodo. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. Claro que sí, Zulia, íbamos a estar pendientes de Pizarrón Deportivo. Pero mientras tanto vamos a otras noticias. Un hombre fue lesionado mientras transitaba sobre la avenida José Matías Delgado y la avenida Washington en San Salvador. De acuerdo con las autoridades, se trató de un asalto en donde la víctima se opuso a que le quitaran sus pertenencias. Gracias a Dios, hasta ahorita está estable la víctima. ¿Cuántos balazos le dieron? Un disparo en una pierna tiene nada más. Gracias a Dios, esperemos que se recupere, ¿verdad? ¿Y se realizó el asalto? Por supuesto que el asalto siempre se da, en la mayoría de los casos los asaltos siempre se dan. En este caso la persona solo salió lesionada, está estable hasta donde sabemos, pero en casos anteriores la persona fallece y va a volver a pasar y la gente va a fallecer y les van a robar las cosas. Entonces no se opongan. Andaban a bordo de una motocicleta, ya el sistema 911 está alertado, andan en la búsqueda de los sujetos. Las lluvias de las últimas horas dejaron estragos en varias zonas de San Salvador. El alcalde capitalino realizó un recorrido por lugares propensos a inundaciones. Estos son parte de los estragos que dejó la lluvia registrada en las últimas horas. Varias calles de San Salvador se inundaron, dificultando el tránsito para los automovilistas y motociclistas, como en la zona de la Alameda Juan Pablo II y la 49 Avenida Sur. El periodo de invierno ha iniciado, por lo que las autoridades se mantienen alertas y monitorearon el sector de La Málaga por el alto riesgo que existe ante un desbordamiento del río Acelguate. Los ríos en sus caudales están en sus umbrales normales. Tenemos información de meteorología y hidrología que solo hemos tenido un registro de 56 milímetros en la zona alta, que eso no es significativo para que dañen la zona baja. Porque estamos en época de invierno y que tenemos un invierno copioso, que hagan sus tareas desde sus casas, limpiezas de tragantes, limpieza de canaletas. El alcalde capitalino, Mario Durán, dijo que ante cualquier emergencia están listos para activar la Comisión Municipal de Protección Civil junto a 14 ediles, sobre todo en las zonas más vulnerables que han sido identificadas. Los 14 alcaldes nos encontramos permanentemente conversando sobre el tema y buscando las soluciones al respecto. De parte de nuestro equipo de protección civil municipal, hemos estado trabajando ya en la impermeabilización de las tierras, hemos estado trabajando en la alerta temprana, hemos trabajado con las comisiones comunales de protección civil y hemos también dotado a estas comisiones municipales de equipo suficiente para responder como primera línea a cualquier situación que se pueda presentar. Los cuerpos de socorro también están preparados para esta época lluviosa. Sí, nosotros estamos a la expectativa y estamos listos para apoyar lo que es cualquier emergencia y estamos preparados con más de 5.000 socorristas y rescates, ¿verdad? Para las emergencias que se puedan dar en este plan invernal, que ahora se está viendo que está bien fuerte. El año anterior, las tormentas Amanda y Cristóbal dejaron cuantiosos daños y víctimas que lamentar.
por lo que buscan evitar el impacto de tragedias como esas. Con imágenes de Ever Ábalos, Iliana Leiva, Noticiero Hechos. Muy bien, y ahí tenemos la imagen que nos proporciona a esta hora la cámara que tenemos aquí en el edificio Bicentenario para monitorear el clima y también el tráfico. Podemos observar que ya está comenzando a llover aquí en Antiguo Cuscatlán, así es que bueno, la advertencia para todas las personas que tienen planes para el fin de semana, porque los pronósticos meteorológicos indican que podríamos tener lluvia tanto el sábado como el domingo. Así es que bueno, esta es una situación normal porque estamos en plena temporada de lluvias y desde hace pues un tiempo atrás se venía mencionando que el invierno o la temporada de lluvias de este 2021 iba a ser pues de lluvia abundante. Así es que para todas las personas que estaban ahí pendientes de las condiciones climáticas, ahí tenemos esta información de que ya ha comenzado a llover en buena parte del territorio salvadoreño. Y ahora les contamos que en Nueva Concepción, en el departamento de Chalatenango, se levantan pues algunas medidas de bioseguridad tras no reportar incremento de personas contagiadas con COVID-19 ni casos graves por la enfermedad. Sin embargo, las autoridades han recomendado no bajar la guardia. Esmeralda Alas está en esa zona del país y nos ha preparado el siguiente informe. La Comisión Municipal de Protección Civil en Nueva Concepción realizó una reunión de seguimiento para evaluar el comportamiento de la situación del COVID-19 luego de las medidas especiales, las cuales han arrojado resultados positivos porque no se reportan casos de personas graves ni tampoco un incremento alarmante de casos positivos luego del tamizaje del 22 de mayo. Gracias a Dios, pues nos ha dado resultado. Hemos visto pues que según el informe de salud no hemos tenido, decesos, ¿verdad? Ahorita, y a la vez también se ha minimizado lo que ha sido, ¿verdad? Más que todo personas con contagio. Entonces eso ha sido ganancia, el esfuerzo que se ha hecho en todos aquellos lugares donde hay concentraciones de personas, estamos hablando de las iglesias tanto evangélicas, católicas, la zona restaurantera también, y todo donde hay pues concentración que se ha evitado. Asimismo, las escuelas también, que han jugado un papel muy importante, es que los alumnos, ¿verdad?, recibir sus clases de una forma virtual, esto ha venido a ayudar también. En vista de la eficacia de las medidas especiales, se llegó al acuerdo de reanudar las clases semipresenciales y demás actividades a partir del día martes 8 de junio. Es una ventaja y igual los padres van a decidir si mandan a los niños a la escuela o se quedan, porque tenemos esa parte de siempre la parte virtual, flexible, ¿va? Entonces, pero sí hay niños que siento que no tienen quien les apoye, por ejemplo padres que no saben leer ni escribir, esos niños están un poco mal en la parte de la educación, así es que decirles que la reunión la empezamos a hacer el lunes, yo les sugerí de ahora para que así ya hoy se manda al grupo de directores, ¿verdad?, de que retornamos el martes. No obstante, las actividades bailables continúan suspendidas por 30 días más y se mantienen las recomendaciones del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. A los bailes, más que todo, pues seguimos con las medidas, estamos hablando ahí, hemos puesto de acuerdo con salud y todo ahí, pues por 30 días más. En cuanto a concentración de bailes, si es de que no así, bueno, los restaurantes es muy diferente, la comida pues ellos siguen, ¿verdad?, actuando como lo han venido haciendo, pero las concentraciones de baile sí ahorita, ¿verdad?, hemos acordado con todo el comité pues que por 30 días se van a seguir, ¿verdad?, quizás manteniendo de no llevar a cabo ese tipo de actividad. Fortalecer el uso de mascarilla en todos los lugares públicos y centros de trabajo. Provisión y uso de alcohol gel en casa, lugares de trabajo, comercio, transporte público. Promover y mantener el distanciamiento social de 2 metros entre personas en los diferentes negocios, bancos, instituciones, estadios, etcétera. Se reitera a la población a continuar cuidándose para mantener baja la curva de contagios y se recomienda a las personas mayores de 40 años a vacunarse contra el COVID-19. Con imágenes de Kevin Hércules para CN Noticias, Esmeralda Alas. Vamos a la pausa, ya regresamos.
La NASA anunció que enviará 2 misiones a Venus, planeta al que la agencia espacial no ha ido por más de 3 décadas. Las misiones tendrán como objetivo entender cómo es que este planeta naranja se convirtió en un mundo inhabitable. A pesar de ser muy parecido a la Tierra, es posible que Venus haya sido el primer mundo habitable de nuestro sistema solar con un océano y un clima similares a los de la Tierra, pero algo ocurrió para convertirlo en un planeta con temperaturas lo suficientemente calientes como para fundir plomo. La red social Facebook anunció este viernes que va a mantener la suspensión de la cuenta del expresidente Donald Trump por 2 años. Su perfil se encuentra suspendido desde el pasado 7 de enero, acusado de incitar a la violencia en la capital de Estados Unidos. Mark Zuckerberg, director ejecutivo de la compañía, ha dicho desde enero que la suspensión fue extendida debido al uso de la plataforma para incitar a la insurrección violenta contra un gobierno elegido democráticamente. Trump respondió a las medidas que la suspensión de Facebook es un insulto a sus 75 millones de votantes. Y en el laboratorio de una de las universidades más prestigiosas del mundo, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, se procesan los cambios suscitados por la pandemia, su impacto en la vida de las metrópolis, en las vidas de sus habitantes. La pandemia está generando cambios medulares en las ciudades, por lo que hay que analizarlos y anticiparlos, le dijo a La Voz de América Carlo Rotti, director del Sensible City Lab del Instituto Tecnológico de Massachusetts, espacio en el que los expertos desarrollan herramientas con las que exploran desde la ingeniería hasta la interacción de los habitantes. La intersección entre lo digital y lo físico para ver cómo los datos pueden ayudarnos a comprender mejor el diseño y, en última instancia, vivir en las ciudades de una manera diferente. Con entornos interactivos y digitales, examinan y compilan información. El también ingeniero destacó que hay que tener en cuenta que las ciudades en el mundo solo representan el 2% de la superficie del planeta. Pero el 55% de la población vive en ellas y el 80% de las emisiones de dióxido de carbono, por lo que si podemos hacer algo para que nuestras ciudades sean más sostenibles, puede ser muy significativo a nivel mundial. ¿Podemos continuar trabajando y relacionándonos de forma virtual o necesitamos el espacio físico? Son algunas de las preguntas que se hacen en el laboratorio. Nuestros primeros resultados parecen mostrar que necesitamos espacio físico como el espacio público de nuestras oficinas, porque ahí es donde realmente se construye gran parte de la resiliencia en nuestras redes sociales. Con inteligencia artificial analizan una gran cantidad de datos que les permite anticipar, revalorar, crear y comprender qué políticas urbanas le benefician a todos. Alonso Castillo, Voz de América, Miami. Tenemos ahora notas empresariales. A un mes de lanzamiento del proyecto Conectadas 2021, inició el proceso de fortalecimiento de capacidades de mujeres emprendedoras gracias al apoyo del proyecto de USAID para competitividad económica, Tigo El Salvador y la Fundación Empresarial para la Acción Social Fundemás. Conectadas es una iniciativa que fue lanzada el pasado mes de abril con el objetivo de contribuir al cierre de la brecha digital y financiera de 6.100 mujeres salvadoreñas quienes ya iniciaron su proceso de capacitación. A la fecha se han desarrollado 2 eventos virtuales de bienvenida en los que participaron 200 beneficiarias de la cadena de valor de Tigo, agentes Tigo Money, puntos de venta y de activación de 36 municipios del país. USAID apoya a Conectadas a través del proyecto de USAID para la competitividad económica, el cual fortalece las capacidades de las micros, pequeñas y medianas empresas para aumentar la competitividad del país, ampliando la competencia en los mercados interno y de exportación. Llegamos al final de esta entrega informativa de Noticiero Hechos. Gracias por su sintonía. Una semana más de trabajo que concluimos y lo hacemos pues muy contentos de haber contado con ustedes. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Que pase un feliz fin de semana y nos vemos el lunes. Que descansen.